Bueno, ¿por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y siempre nos cuidas. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra y leer tu palabra, estamos muy conscientes de lo grande que eres tú, lo bueno que eres tú. Y aún a leer cosas que a veces no nos gusta, porque nos confronta. Oh, Dios, ayúdanos a recordar que tú nos amas y que tú nos hiciste y tú sabes que es mejor para nosotros, que tú abres nuestro corazón para recibir tu palabra. Y Dios, te pido que tú me ayudes a explicar bien lo que leemos. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos siguiendo a los israelitas en el desierto, viendo las historias del Antiguo Testamento, y ahora nos hemos quedado un rato con el pueblo de Dios viajando desde Egipto, donde eran esclavos, ahora a la tierra prometida, donde Dios tenía un paraíso. Y hoy vamos a hablar de algo que le pasó a ellos, y lo que vamos a ver es el tema de una conexión con Dios, de tener cercanía con Dios, de tener una conexión con Dios, de estar cerca de Él. Y esto es algo que no es solo para nosotros, no es solo para gente en una iglesia, no es solo para gente que tiene una Biblia. Todos quieren una conexión con algo más grande que ellos, que uno, con una fuerza espiritual. Y todos no lo llaman Dios, pero todos quieren una conexión con algo más fuerte que ellos, algo supernatural, algo. Buscan una conexión espiritual, pues, y lo perseguimos. Por eso hay ídolos porque uno quiere una conexión con algo más grande que ellos mismos. A veces las personas viajan a lugares sagrados buscando una conexión espiritual, algo más intenso, algo más real. A veces uno va a... Espero que nosotros no, pero personas van a que le lean las cartas o sus manos o buscando algo que le diga las estrellas, algo que me diga cuál va a ser mi futuro y qué debo hacer. Y queremos algo más grande que nosotros, una conexión espiritual. Por eso hay gente que se lastiman a ellos mismos. Físicamente se lastiman buscando una conexión, una intensidad con algo, con Dios o con lo que sea. Meditan o estudian o buscan y al final de cuentas, siempre nos quedamos sintiendo que hay algo más. Por más que buscamos o a Dios, a un ser o a una conexión espiritual, lo que sea, siempre sentimos que estamos más o menos solos. Y no sentimos esa conexión profunda. Y hoy lo que vamos a ver en la historia de los israelitas, lo que vamos a ver es cómo estar cerca de Dios, cómo tener una conexión verdadera con el Dios del universo. Lo que todo el mundo busca, estar cerca de Dios. Y la realidad de cómo uno puede estar cerca de Dios es un poco sorprendente. Entonces vamos a ver la historia y después veremos qué tiene que ver con nosotros. La idea grande de la historia es que Dios moró entre el pueblo de Israel, entre ellos. Dios estaba en algo que se llamaba el tabernáculo. En Éxodo 25 empieza la historia. Están en el desierto y el Señor habló a Moisés y le dijo, 25:1 de Éxodo, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. Dios pidió una ofrenda. De todo aquel cuyo corazón le mueve a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata, bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, lino de pelo de cabra, piel de carnero teñida de rojo, piel de marsopo y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de ónice, piedra de engaste para el éfod y para el pectoral. Parece, si no seguimos leyendo, parece que Dios está planeando un proyecto. Y como que uno manda a alguien a Home Depot con la lista de lo que quiere para el proyecto. Él mandó a Moisés a la gente a pedir lo que iban a necesitar para el proyecto. Y este era el proyecto. En el 8 dice que me hagan un santuario para que yo, mire esa frase, yo habite entre ellos.
conforme a lo que te voy a mostrar, conforme a diseño de tabernáculo, recuerda esta palabra, y a diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Él dice, hazme un santuario para que yo habite entre ustedes, o un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? La palabra significa morada, habitación. Dios dijo, hazme una habitación, hazme una morada, un lugar donde yo pueda vivir, estar entre ustedes. Dios iba a morar, habitar entre ellos. ¿Te puedes imaginar? No iban a tener que buscarlo afuera o ir a hacer algo o quizás me escucho hoy. No, Dios iba a estar, a vivir entre ellos. Entonces, ellos construyeron el tabernáculo. Ese era una tienda de acampar, pero ahora por los ingredientes, por la lista de los materiales que pidió Dios, iba a ser una tienda de acampar, pero un poco fancy, como dicen, un poco bonito, más que solo ir al lago con su tienda de acampar, pero una tienda que cada vez que viajaban lo iban a armar y deshacer y después empacar y después cuando llegaba al próximo lugar donde iban a acampar, iban a poner la tienda, ponían la tienda y Dios habitaba entre ellos. Mira lo que dice en Éxodo 40, 34. Cuando terminaron de construir ese lugar, ese santuario, ese tabernáculo, la habitación de Dios entre ellos, dice entonces la nube, recuerda la nube de fuego que iba delante de ellos, que era la presencia de Dios, esa nube cubrió la tienda de reunión, ese de tabernáculo, la tienda donde Dios iba a morar. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Él llenó la habitación. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego ahí a la vista de toda la casa de Israel. Dios moraba entre su pueblo, acompañaba a ellos en todos sus viajes. Él estaba con ellos. Y después, más adelante, si sigue la historia, la tienda de acampar lo cambiaron por el templo que hizo el hijo del rey David, el rey Salomón, hizo el gran templo para Dios. Y en la inauguración del templo de Dios, trajeron el arca del pacto que estaba en el tabernáculo, en esa habitación de Dios, en su tienda portátil, trajeron el arca del pacto y lo pusieron en el templo y de ahí la gloria de Dios llenó el templo. Y Dios siguió viviendo, habitando entre su pueblo. Y como pueden imaginar, eso cambió todo para ellos. La vida de ellos no era igual después de que Dios empezó a vivir entre ellos. ¿Por qué? Porque tenían comunión con Dios, estaban cerca de Dios. Ellos podían encontrar a Dios en cualquier momento. En Deuteronomio 4, 7 dice, describiendo esa relación, dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios? Siempre que lo invocamos, era su identidad. Dios estaba con ellos, tenían comunión con Dios y eso les dio valor, les dio fuerza cuando estaban pensando en entrar en la tierra prometida y estaban solos y no había nadie. Mira lo que les dice Dios en Deuteronomio 31, 6. Sean firmes y valientes. No teman ni se aterroricen ante ellos. Y uno dice, ok, ¿por qué? Porque somos muchos, porque somos fuertes, porque tenemos buenas armas. Y no, dice, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará, no te desamparará. Dios estaba con ellos. Y eso no solo les dio comunión y fuerza y valor, también iba con eso, con la presencia de Dios con ellos, una expectativa de santidad, de pureza. Tenían que estar limpios, porque Dios estaba con ellos. Hay un pasaje de la Biblia, un texto que jamás pensé que iba a leer en voz alta en la iglesia, pero está en la Biblia y en esa semana me presentó que es muy apropiado para enseñar la clase de santidad, de pureza que tenían que tener porque Dios estaba entre ellos. Mira lo que una de las pequeñas leyes que Dios le dio. Deuteronomio 23, de 12 en adelante, dice, tendrás un lugar también fuera del campamento y saldrás ahí. Y entre tus herramientas tendrás una pala. Esa es una ley que Dios dijo a todos ellos. Y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella, te darás vuelta para cubrir tu excremento. Entonces dice,
¿Qué ley más rara? ¿Por qué está diciendo Dios, mandando a Dios qué hacer en hacer los detalles pequeños de su vida, las cosas cotidianas, las cosas rutinarias de su vida? Sigue, lo dice, porque el Señor tu Dios ande en medio de tu campamento para librarte, para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, o sea, puro, apartado para Dios. Y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que sea parte de ti. O sea, que desde la cosa más cotidiana, hasta sus relaciones entre ellos, las relaciones íntimas y sus amistades, la forma que se trataban los unos a los otros, la forma que trataban los extranjeros, todo era diferente. Dios le dio ley sobre todo porque Él estaba entre ellos y Él estaba viendo lo que ellos estaban haciendo. Entonces Dios habitó entre ellos. Y si preguntas, ¿qué tiene que ver eso con Jesús? Porque eso fue mucho antes de Cristo. Tiene que ver mucho con Jesús. Dios habitó entre su pueblo, los israelitas, pero Jesús habitó entre nosotros. Esa es la encarnación, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, puso un traje de hombre. Él se vistió de hombre y tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Dios moró entre su pueblo, habitó entre su pueblo cuando envió a su Hijo. En Juan 1:14, mira lo que dice, el verbo, ese es Jesús, el verbo, la palabra Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito de Padre, llena de gracia y de verdad. La palabra habitó entre nosotros. Uno podría, es parecido a la palabra, al significado de tabernáculo, habitación. Jesús hizo su habitación, su tabernáculo entre nosotros. Él vivió entre nosotros. Dios vivió entre su pueblo. Cuando vino Jesús, Dios en persona, ya no era una nube de la gloria de Dios, era Dios en persona. Dios vivió, habitó entre su pueblo. Y ahora Jesús ya no está en persona con nosotros. Entonces podríamos preguntar qué tiene que ver eso con nuestra vida. Porque Dios habitó entre los israelitas y después Dios habitó entre su pueblo cuando vino Jesús. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues Dios todavía habita entre su pueblo. Dios todavía, de la misma forma que habitó entre ellos con los israelitas y Jesús habitó entre su pueblo, ahora Dios habita entre su pueblo hoy día, todavía. Antes de su muerte, Jesús sabía que iba a ascender a los cielos después de resucitarse de la muerte. Entonces Él dio una promesa a sus seguidores y le dijo, en pocas palabras, yo ya no voy a habitar entre ustedes, Dios ya no va a estar, pero yo voy a enviar a Dios. Vamos a ver lo que dice Juan 14:6. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús dejó su Espíritu con nosotros. Entonces, por medio de su Espíritu Santo, Dios habita entre su pueblo y en sus hijos. Dios habita entre su pueblo y en sus hijos. Muy parecido a cómo cambió la presencia y la habitación de Dios con los judíos de tabernáculo, después al templo. Jesús vino, hizo su habitación, su tabernáculo entre nosotros y después mandó su Espíritu y Él hizo que nosotros fuéramos su templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. ¿En quiénes somos nosotros? Pues la Biblia habla de dos nosotros, o dos ustedes, o dos tus. Primero, habla de nosotros colectivo, de todos los que son los hijos de Dios, de todos los que son parte de la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Él habita colectivamente entre todos. En Efesios 2:22, en Cristo también, ustedes, ese es ustedes colectivo, todos ustedes que son cristianos, son juntamente edificados para que morada de Dios en el Espíritu. O 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes, ese es lee el contexto después, ese es el de ustedes de colectivo, de todos los que son cristianos, ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Colectivamente
efectivamente somos su cuerpo y entre todos Dios mora en nosotros. Y también la Biblia dice que mora individualmente en cada uno que es hijo de Dios. En el mismo 1 de Corintios 6, 19 dice, ¿no saben que su cuerpo? Ese es individual, tu cuerpo, mi cuerpo. El cuerpo de cada cristiano es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. O Romanos 8, 9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Dice eso, que dice, están en el Espíritu. Y el Espíritu habita en ustedes, dentro de cada uno. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de Él. Dios habita dentro de cada uno de sus hijos. ¿Y sabe qué? Igual que con los israelitas, eso cambia todo. Eso cambia todo para la vida de una persona que quiere una conexión con Dios, una persona que quiere una conexión con algo. Si uno es hijo de Dios, si uno es cristiano, tiene la promesa y la realidad de que el Hijo de Dios ha mandado su Espíritu a habitar adentro, ya no en un tabernáculo, una tienda o un templo afuera y uno tiene que ir hasta ese lugar. No, adentro de uno está el Espíritu Santo, está el Espíritu de Dios y eso llega a ser nuestra identidad. Dios está en mí, no importa qué tan feo que soy, no importa los problemas que tengo, no importa las dificultades que tengo en la vida. Dios vive en mí, el Espíritu de Dios vive en mí, en cada cristiano. Eso nos da comunión con Dios. Hasta hay un pasaje en la Biblia que dice que el Espíritu Santo ora a Dios, habla a Dios por uno cuando uno no sabe cómo orar. Y uno dice, no sé qué decir, ando mal, ando con angustia, no estoy deprimido, estoy triste, no sé qué decir. Y el Espíritu Santo habla a Dios. Tenemos comunión con Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso nos da no solo comunión, nos da guía porque Dios dentro de nosotros nos dice qué hacer, nos dice qué decir, nos dice qué no decir, nos dice dónde ir y dónde no ir, nos dice que nos corrige y nos reprende y nos afirma cuando andamos bien. Él nos guía, nos da valor, nos da fuerza. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Dice, si tienes el Espíritu Santo, tú tienes aún más poder que los israelitas tenían, que con Dios en medio de ellos, tú tienes a Dios adentro de ti. Eso da valor y da fuerza. Y por último, igual que con los israelitas, esto da una expectativa de santidad absoluta. De la misma forma que hasta ellos no podían tener un baño adentro de su campamento, tenían que ir afuera porque Dios estaba ahí, tan puro tenían que ser. Nosotros hoy día tenemos que ser así de puros, así de limpios, así no por afuera, sino por adentro. Tenemos que ser así de limpios, así de santos, así de apartados para Dios. Si de verdad Dios habita adentro de uno. El 2 de Corintios 6, mire lo que dice, 14. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia o la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Y la respuesta a todas las preguntas es ninguno. Esas cosas no van juntos. Entonces, mire lo que dice. Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Eso es nosotros. Como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré entre ellos, seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Por tanto, entonces esa es la aplicación. Según Pablo, si Dios anda entre nosotros y entre cada uno que es cristiano, dice, por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios entre nosotros y en nosotros nos da la expectativa de santidad, de obediencia, de pureza. Entonces, la pregunta, ¿qué debemos hacer? Si Dios habitaba entre los israelitas y Jesús hizo su tabernáculo entre la humanidad y después Él envió a su Espíritu para que morara adentro, que hiciera su habitación adentro de cada persona. Cada vez es más íntimo, ¿no? Adentro del campamento, Jesús entre el pueblo y ahora el Espíritu adentro de uno. ¿Qué debemos hacer? Pues primero,
debemos recibirlo, porque si nunca has entrado en Jesús, todo lo que acabo de explicar del Espíritu Santo no aplica a ti, pero puede. En un instante, cuando tú dices, me voy a entregar a Jesús, Él va a ser mi Señor, mi Salvador, me voy a entregarme a Él y voy a doblar rodilla, me voy a arrepentir, me voy a bautizar. En ese instante recibes el Espíritu Santo, la morada de Jesús. En Hechos 2:38, Pedro le dijo, arrepiéntense, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Cristo. Mira lo que dice, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Entonces, si nunca has recibido el Espíritu Santo, tú puedes arrepentirte, bautizarte, recibir a Dios, y la morada de Dios, la habitación de Dios en ti. Y en esa comunidad, cuando tú dices, es mi tiempo, quiero hacerlo, solo tienes que decir a alguien, dímelo a mí o a quien sea, y puedes arrepentirte, bautizarte. Y si tú eres un cristiano, ya tienes el Espíritu Santo que mora en ti, ¿qué debemos hacer? Debemos honrar al que mora en nosotros. Debemos honrarlo. Debemos estar conscientes siempre. El Espíritu de Dios está en mí. De la misma forma que cuando uno viene aquí, quizá por esa hora, yo quiero tratar bien a mi familia, sonreír y saludar bien y portarme bien para que me vean como bueno, porque me están viendo. ¿Cómo vivo cuando estoy consciente de que Dios me ve en cada momento porque Dios está dentro de mí? Déjenme leerles unos versos que hablan de la santidad radical que nosotros, los cristianos, debemos tener. Y solo deje que eso entre en su corazón. Hebreos 10:28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor testigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre de pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de la gracia? El Espíritu Santo en mí, enojado por lo que yo estoy haciendo. Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Primero de Corintios 6:18, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete está fuera de su cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales son de Dios. Si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo de Dios adentro de ti. Tenemos que radicalmente hacer morir al pecado en nosotros y no jugar con el pecado, sino Dios está en mí y lo voy a honrar. Voy a ver lo que digo y lo que pienso y lo que hago y lo que siento y voy a honrar a Dios con mi vida. Entonces, pensando en eso, si tú eres cristiano, mi pregunta para ti hoy es, ¿qué tienes en tu vida que no honra al Espíritu Santo que mora en ti? ¿Y cómo sería si tú lo dejaras? Si por el poder del mismo Espíritu dejaras ese pecado, ese hábito, esa forma de sentir o hablar o pensar, y que el mismo Espíritu Santo nos guíe en toda la verdad y nos haga ver qué debemos hacer. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomar un tiempo mientras que pensamos en esas cosas. Si su corazón está preparado, vamos a agradecer a Jesús, porque es por su cuerpo y su sangre lo que celebramos cuando tomamos la Santa Cena, que nosotros podemos entrar en paz con Dios y tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces agradecemos a Cristo cuando tomamos esto y recordamos, es por lo que tú hiciste que yo tengo el Espíritu, y después hablemos con Él y tengamos un tiempo de comunión con Él mientras cantamos a Jesús. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por este día y por ser bueno con nosotros. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a vivir como personas llenas de tu Santo Espíritu,
a recibirlo, a entrar en ti, que Él entre en nosotros y después a honrarlo con nuestra vida y con nuestra pureza y la santidad que tú quieres de nosotros. Y que recordemos en cada momento, aun los momentos de tentación, que tú estás adentro de tus hijos. Que eso nos llame a vivir en santidad. En tu nombre oramos. Amén.